Bien, buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a una nueva sección de una nueva entrevista del reportero de la historia, en nuestra sección ¿Cómo lo hizo? En esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Farid Cajad y al magíster Rodolfo Sánchez Escorme a propósito de su libro publicado recientemente para entender el conflicto palestino-israelí. Este, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bueno, vamos a iniciar primero presentando a los autores. Farid Cajad, bueno, es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Perú, es también doctor en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin, fue profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación de Ciencia Económica en México, así como columnista en distintos medios de comunicación en Perú, y actualmente, bueno, es conductor de Escena Internacional, un podcast de comité. Por su parte, Rodolfo Sánchez Escorbe es licenciado en Psicología y magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue videocolumnista de opinión y análisis político internacional en distintos medios de comunicación. También fue colaborador de Escena Internacional, el podcast antes aludido, y actualmente es columnista de temas nacionales e internacionales en el semanario Ginebra en sus 13. Bueno, la entrevista de hoy es justamente a propósito de este libro, para entender el conflicto palestino-israelí, publicado por Crítica, que, bueno, para quienes han estado yendo a la feria, en los primeros días, pues no se encontraba el libro porque estaban reimprimiéndolo, ¿no? Lo cual nos da nos da señal de que ha sido, pues, ha tenido una buena acogida entre el público. Entonces, me gustaría iniciar preguntándoles acerca del origen del libro, es decir, ambos son internacionalistas, generan contenido en distintos medios acerca de política internacional, entre cuyos temas, pues, no podía no estar el tema del asunto de Gaza, especialmente tras el 17 de octubre del 2023. ¿Dirían que fue este hecho y el desarrollo de los acontecimientos posteriores los que los llevaron a abordar este libro? ¿Y por qué elegir el formato de preguntas y respuestas en lugar de quizás otros formatos que pudieron haber escogido? A ver, bueno, el libro, he seguido el tema durante décadas, literalmente, y el 7 de octubre es un parteaguas. No voy a entrar en este momento a la discusión de por qué, pero en todo caso, en cuanto a la cobertura en medios de la ocupación israelí de territorios palestinos, ha sido un parteaguas y ha sido un parteaguas en materia de movilización social a nivel internacional. A mí además me pidieron un artículo para una revista de historia de una universidad mexicana en la que yo trabajé, y ahí fue donde por primera vez empecé a plantear las preguntas y respuestas como forma de abordar el tema. Me asistió en ese trabajo Rodolfo, y luego yo había escrito varios libros para Editorial Planeta y me pidieron uno sobre este tema. Sabiendo que Rodolfo también tenía trabajo anterior, cuando menos periodístico, decidí invitarlo a participar, y como yo ya tenía este esquema de preguntas y respuestas, él se sumó a esa dinámica. Y básicamente la idea es que hacer una cronología probablemente hubiera sido redundante porque existen muchas, y tedioso para el lector. Entonces, esta era una forma mucho más amigable con el lector, porque el lector puede selectivamente abordar las preguntas que le parezcan interesantes. Tal vez lea todo, pero finalmente puede empezar por ahí, por donde tenga más interés. Y bueno, ¿cómo fue trabajar o terminar de trabajar digamos, ese esquema, desarrollarlo, profesor Rodolfo? ¿Cómo fue su experiencia a la hora de completar el libro? A diferencia de Farid, que ya tiene varios libros publicados, este es mi primer libro. Farid ha confiado en mí, le ha parecido interesante, digamos, mis artículos de análisis político en el semanario Ginebra en sus 13, antes en Diario 16. Coincidimos en muchas de las opiniones en relación al conflicto. Hemos querido hacer, digamos, un libro que sea claro y sencillo de explicar a quienes no conocen el origen del conflicto, sus causas y aquello que lo mantiene, y sobre todo, de alguna manera, justamente de acuerdo al título, ¿no? Para entender el conflicto palestino-israelí, entendiendo las causas
y cómo se mantiene el conflicto, de alguna manera podemos intentar ver las salidas y soluciones al mismo. Lo abordamos como preguntas y respuestas, sobre todo porque tratamos de responder a las narrativas o la propaganda, en algunos casos, del lado israelí y de sus voceros oficiales u oficiosos, tratando de responder precisamente esas preguntas para separar la hojarasca y entender, digamos, la dinámica real del conflicto, ¿no? Ahora, hay propaganda de ambos lados, solo añadiría, sin embargo, que no tiene la misma cobertura ni la misma credibilidad. Por eso es más importante desmontar la propaganda israelí, porque lo que puede decir Hamás virtualmente no llega a los medios. Y cuando llega a los medios, por la naturaleza de la organización, no se le da ninguna credibilidad. Pero a Israel se le presenta como la única democracia de Oriente Medio, un actor estatal, a diferencia de un actor no estatal como Hamás, que apela al terrorismo como si Israel no lo hubiera hecho. Entonces, por eso y Israel cuenta con muchos más medios para dar a conocer su perspectiva de los hechos. Entonces, si bien hay propaganda tendenciosa de ambos lados, no tienen ni por asomo el mismo grado de audiencia. Ustedes mencionan en la introducción que, digamos, ser objetivo no implica ser neutral, ¿no? Y que la idea también es tomar un poco una postura ética en torno a este conflicto, justamente apelando a lo que mencionaba hace un rato. Perdón, Rodolfo. Sí, justamente nosotros dejamos en claro que somos objetivos, pero no somos neutrales, ¿no? La objetividad es, digamos, un punto de vista en relación a los hechos, la neutralidad es un punto de vista en relación a los valores, ¿no? Uno puede ser objetivo en relación a los hechos, por ejemplo, ponemos el ejemplo en la introducción del holocausto nazi, ¿no? Los hechos demuestran que ocurrió un genocidio, que hubo un holocausto, eso es ser objetivo, pero no podemos ser neutrales frente al acontecimiento, porque implicaba crímenes atroces contra los judíos en ese momento. Igual es en la actualidad, debemos ser objetivos en cuanto a los hechos para narrar, digamos, de manera con fuentes verificables e independientes de organismos internacionales, etcétera, para verificar los hechos, pero podemos tomar, digamos, no debemos, mejor dicho, ser neutrales en cuanto a los valores, porque actualmente ocurre un genocidio contra el pueblo palestino y frente a esos hechos no se puede ser neutral, ¿no? Sí. No, era lo que iba a decir, así que okay. No tengo nada que agregar. Sí. Bueno, justamente con respecto a esto, el conflicto en realidad a veces en los medios suele venir con varios nombres, ¿no? Uno a veces menciona, bueno, claro, escucha el conflicto palestino-israelí, pero también, bueno, yo recuerdo que en mi época de colegio también escuchaba el conflicto árabe-israelí, ¿no? Entonces, ya de por sí este cambio de palestino por árabe genera una suerte de generalización. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son las implicancias de cada una de estas formas de denominar el conflicto y en última instancia de esta batalla por el lenguaje entre, digamos, los sionistas, ¿no? Y los palestinos? Pienso, por ejemplo, entre muchos otros casos, esta frase, ¿no? Que ha tenido varias interpretaciones, ¿no? Desde el río hasta el mar, Palestina será libre, ¿no? Y, bueno, digamos, Israel siempre alegó que no había un conflicto palestino-israelí, ni siquiera había un pueblo palestino, según en un momento, según lo dijo Golda Meir, y que claro, en un contexto en el que el panarabismo era la ideología dominante en el mundo de mayoría árabe, el principal baluarte del panarabismo era el tema palestino, y gobiernos como el de Nasser en Egipto en su momento usaban el tema palestino para legitimar su liderazgo en el contexto del mundo árabe, pero el objetivo era liderar el mundo árabe, no liberar Palestina. La prueba de que eso nunca fue cierto es el hecho de que de pronto Egipto, el portaestandarte del panarabismo y de la resistencia a Israel, firma un acuerdo con Israel que lo desvincula de cualquier acción en favor de los palestinos en el plano militar, cuando menos, pero yo diría casi en cualquier otro plano. Luego ocurre lo mismo con Jordania.
Siria, el otro rival de Israel en la guerra de 1967, entra en guerra civil y básicamente el país queda destruido. Y sin embargo, el tema palestino no desaparece de la agenda. Si era un mero instrumento de liderazgos árabes para sus propios fines, ¿por qué cuando esos liderazgos desaparecen, la causa palestina no lo hace? Ahora, hablar de conflicto palestino-israelí también tiene un lado problemático. Parece sugerir una equivalencia entre los actores, y acá no hay dos estados dotados de ejércitos regulares combatiendo de igual a igual. Acá hay un pueblo ocupado militarmente por un estado que es una de las mayores potencias militares del mundo, no solo de la región. Es uno de solo 7 u 8 países en el mundo, 9 creo, que tienen armas nucleares, por ejemplo. Es uno de los 10 mayores exportadores de armamento en el mundo. Y en ese sentido, hay que poner el énfasis en la ocupación y en las atrocidades que esa ocupación ha ocasionado, porque nosotros en la introducción decimos con toda claridad que condenamos las acciones de Israel contra civiles, de Hamas contra civiles israelíes, como las del 7 de octubre de 2023, pero también hacemos notar que cuando la mayoría de los palestinos fueron forzados a marchar al exilio entre 1947 y 1948, jamás no existía. Cuando Israel ocupó Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental y comenzó a colonizarlas desplazando a la población nativa, jamás no existía. Jamás es una respuesta totalmente equivocada a un problema que preexistía. Y ahora que vemos a Israel matando de hambre literalmente a los gazatíes, hay antecedentes. Desde 2007 ha habido políticas de restringir el ingreso de alimentos a Gaza, mucho antes de que todo esto ocurriera. Sí, no sé si, digamos, con respecto, por ejemplo, a la frase de desde el río hasta el mar, Palestina será libre, no sé si... Bueno, yo en el texto digo que es una frase que tiene su origen, claro, la palabra, ahí lo problemático es la palabra Palestina, porque el primero en hablar de un Estado binacional fue un judío sionista, pero de izquierda, Mordejai Anilevic, el que lideró la defensa del gueto de Varsovia contra las tropas nazis, y es lo que sostienen hoy en día grupos de izquierda progresistas en Estados Unidos como Jewish Voice for Peace. La idea básica es que lo más justo hubiera sido un Estado para ambos pueblos que reconozca la igualdad ciudadana ante la ley independientemente si tienes o no religión o de qué religión tengas. En ese sentido no es antisemita ni propugna, digamos, la desaparición por la fuerza de Israel, porque no es algo que se pretenda imponer. Claro, uno podría decir no tiene mayor viabilidad práctica, pero la solución de 2 estados tampoco tiene mayor viabilidad práctica en lo inmediato. En todo caso, lo problemático ahí es que se diga Palestina será libre desde el río hasta el mar, porque probablemente ese estado, si algún día surgiese, no se llamaría necesariamente Palestina, tampoco Israel, pero digamos, no es lo mismo decir que desde el río hasta el mar Palestina como Estado árabe musulmán será libre, que decir desde el río hasta el mar un Estado, se llame o no Palestina, que reconozca igualdad de derechos a todos sus habitantes, independientemente de su religión, sea equivalente a plantear la desaparición de Israel por la fuerza. De hecho, ese paso desde el río hasta el mar es una reivindicación que también hace el partido Likud del primer ministro Netanyahu, pero ahí sí es una reivindicación exclusiva y excluyente, como la que en su momento planteó Hamas. Sí, bueno, justamente estas reivindicaciones que incluso apelan a nociones históricas, apelan a las nociones del recuerdo, del retorno, apelan a las nociones también, digamos, de una nación-estado judía, nos hacen justamente, digamos, girar la cabeza y mirar a Israel, y Israel que se presenta, digamos, ante los medios, ante la opinión pública, como víctima, ¿no? Como víctima de unos palestinos que son etiquetados a veces como nazis, que buscarían cometer una suerte de segundo genocidio contra la población israelí, ¿no? Sin embargo, ustedes señalan en el libro que en realidad Israel no está en riesgo alguno debido a la superioridad militar, armamentística, así como al apoyo de Estados Unidos, tanto a nivel material como diplomático. Por otro lado, refieren también que justamente, como decía hace un rato, Israel ha negociado la paz con sus vecinos
Y entonces, ante esta, digamos, antes de la escalada militar que hubo entre Israel e Irán hace unos meses, ¿cómo era posible para Israel sostener permanentemente este discurso, este argumento de ser las víctimas ante, digamos, conociendo toda esta evidencia? ¿Y en qué medida los usos de la historia, por ejemplo, pienso en la Shoah, estarían relacionadas con esta victimización, con este ejercicio de victimización permanente? A ver, digamos, Israel y el sionismo surgen frente a un problema real en Europa, que era el antisemitismo, posteriormente el nazismo y el holocausto. Entonces, digamos, esto es lo que da legitimidad al sionismo para crear un hogar nacional para los judíos, digamos, fuera de Europa, en este caso en Palestina. El tema es que para crear un Estado nacional judío, de mayoría judía, se va, digamos, el sionismo llega a un territorio, los sionistas llegan a un territorio habitado mayoritariamente por árabes. Entonces ahí viene el problema. ¿Cómo creas un Estado, nación, para los judíos de mayoría judía en un lugar donde está habitado mayoritariamente por árabes? Ese es, digamos, el origen del conflicto. Posteriormente, evidentemente, Israel, los judíos dentro de Israel, los sionistas, los judíos en general, no han estado ya desde la creación de Israel en ningún momento al borde de la extinción. Pero el tema del holocausto, que fue una tragedia real, se instrumentaliza de alguna manera para presentarse siempre a Israel como víctima de un posible segundo genocidio por parte de sus vecinos. Entonces, es la instrumentalización del holocausto para justificar, digamos, la opresión de otro pueblo, impedir la autodeterminación de ese pueblo y cometer toda clase de crímenes contra ese pueblo en nombre de un supuesto intento de genocidio contra ellos y de un enemigo que supuestamente son los equivalentes a los nazis de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Pero incluso ahora, ¿no? O sea, incluso, digamos, ante toda la evidencia, ante los procesos de paz con los otros vecinos, ante la desigualdad justamente y acaparación de tierra y ocupación de tierras, incluso dentro del territorio que hoy en día sería Palestina, ¿cómo así, digamos, qué recursos mediáticos utiliza Israel para sostener esto, ¿no? O sea, digo, uno ve eso y dice, oye, pero acá totalmente está desbalanceado. ¿Cómo así, aún a pesar de eso, se mantiene esta narrativa de la victimización perpetua? Bueno, Naomi Klein, que es de religión judía, autora norteamericana, ella dice que, claro, hay que entender que, digamos, los judíos israelíes, buena parte de ellos son descendientes de las víctimas del Holocausto. Y que hay una manipulación deliberada del sentimiento en torno al tema. Naomi Klein dice, Israel no conmemora, bajo al menos los gobiernos del Likud, el Holocausto, sino que reabre constantemente la herida para generar un sentimiento de trauma que puede ayudar a justificar el tipo de acciones que despliega. Eso respecto a su propia población, pero también apela al sentimiento de culpa de las potencias europeas y de Estados Unidos por su complicidad en el Holocausto de manera directa o indirecta. Porque siempre se habla del Holocausto como algo perpetrado por el régimen nazi de Adolfo Hitler, lo cual es cierto, pero no fue el único. El régimen de Vichy en la Francia ocupada fue, digamos, un cómplice del Holocausto, como lo fue el régimen fascista de Benito Mussolini o el régimen fascista húngaro del periodo de entreguerras, cosa que se menciona, por ejemplo, en esta película, digamos, La zona de interés, ganadora del Oscar, ¿no? Y los que no fueron cómplices del Holocausto sin ser autores materiales directos fueron, como en el caso del Reino Unido o Estados Unidos, países que no recibían en gran proporción a los judíos que huían de esos crímenes. Entonces, es una fibra sensible que Israel ha sabido movilizar y no hay nada que tema más un gobernante alemán que ser tildado de antisemita, que se le recuerde su pasado en relación a
al pueblo judío. Pero claro, los palestinos lo que suelen recordar es que el holocausto fue perpetrado en Europa por europeos contra los judíos de ese continente, no por la gente de Oriente Medio, y como dice Rodolfo en uno de sus ensayos, pretender que los palestinos, digamos, resisten la ocupación israelí porque es ocupación judía y por ende hay un antisemitismo, implicaría creer que si hubieran sido colonizados por otro pueblo u otra potencia, no habrían resistido. Y la prueba de que eso es falso es que también resistieron la ocupación británica durante el mandato de esa potencia colonial. Sí, justamente creo que esa equivalencia, esa analogía también puede funcionar para justamente poder entender porque quizás esta narrativa no termina siendo, o sea, termina siendo en realidad más propaganda que una explicación histórica, como también menciona en el libro, ¿no? También un poco, bueno, en la prensa se suele esencializar el conflicto, ¿no? Tildándolo de un asunto étnico, un asunto religioso, a veces incluso simplificando las distintas posturas alrededor del conflicto, ¿no? Como aquella que por un lado trata de decir que todos los palestinos apoyan a Hamas y esa es la destrucción de Israel, mientras que por otro lado se especifica que, claro, no todos los judíos son sionistas o apoyan todas las declaraciones de sus autoridades. En realidad, como ustedes también señalan, existen varios grises y posturas intermedias, ¿no? Que aquellas más sensacionalistas que dicen todo para Israel o nada para Israel. ¿Cómo llegamos a este punto? Es decir, ¿por qué las soluciones más mediáticas son aquellas, digamos, que son las más antagónicas? Y si es que esto reflejaría las limitaciones del acuerdo de Oslo y los intentos posteriores de vender una solución al conflicto. Quizás justamente porque si se enfoca el conflicto como un conflicto religioso, en donde supuestamente tienes al frente solo a fundamentalistas islámicos que quieren destruir a Israel, entonces se justifica, digamos, todas las políticas de Israel. En cambio, nosotros lo que tratamos de demostrar en el libro justamente es que no se trata de un conflicto religioso primariamente, sino fundamentalmente de un conflicto territorial, ¿no? Un pueblo ocupado por un Estado que representa a otro pueblo y que constantemente lo oprime, lo coloniza, lo despoja de sus territorios, como ocurre a diario en Cisjordania, donde no gobierna Hamás, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, constantemente se ejerce violencia contra los palestinos por parte de colonos israelíes y del propio Estado israelí. Entonces, de alguna manera, enfocarlo como un conflicto religioso, como digo, permite, digamos, desviar la mirada del auténtico origen del conflicto y evitar resolverlo como debe resolverse, que es territorialmente, o sea, permitiendo la creación de un Estado palestino soberano junto al Estado de Israel o un Estado binacional para judíos y palestinos en todo el territorio. Yo añadiría que cuando este conflicto empieza, las principales fuerzas, por lo menos en los 60, a partir de los 60, pero yo diría incluso antes, algunas de las principales fuerzas en ambos lados eran de izquierda secular. Ni los laboristas, que gobernaron las primeras décadas de existencia del Estado, ni la OLP eran, digamos, fuerzas políticas de base religiosa. La OLP tenía al Fatah, izquierda secular moderada, nacionalista, al Frente Popular y al Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que son izquierda marxista. E incluso algunos de los grupos revisionistas de derecha dentro del sionismo eran esencialmente seculares, ¿no? Digamos, el Estado de Israel se plantea como una forma de proteger a los judíos del antisemitismo que habían sufrido a lo largo de siglos. Por eso se contempla la posibilidad de que no se cree en Israel, ¿no? Si hubiera sido un movimiento puramente religioso, no habría habido discusión posible sobre dónde debía fundarse el Estado judío, basado en la idea de una promesa bíblica. Pero si era un mecanismo de autodefensa, podía ser en cualquier otra parte. Y se discutió eso en el primer Congreso Sionista Mundial. En cuanto a los acuerdos de Oslo, el problema es que eran acuerdos vacíos. No había ningún elemento respecto a cuál debía ser la solución final. Todo estaba abierto a negociación. Y ese fue un problema, cada quien entendió lo que Oslo implicaba en sus propios términos. Lo que sin embargo sí quería dejar en claro es que el derecho internacional en esta materia es inequívoco. Israel ocupa ilegalmente territorio palestino,
lo dicen resoluciones de la ONU, lo dice la Corte Internacional de Justicia. Los asentamientos para colonos israelíes en esos territorios son ilegales. Los refugiados palestinos tienen derecho a regresar a sus hogares o en su defecto a ser compensados por las pérdidas que les ocasionó su expulsión. Los palestinos tienen derecho a un Estado propio junto vecino de Israel, y las normas de derecho internacional califican las acciones de ambos. Lo dice la Corte Penal Internacional, Hamás y el gobierno israelí como crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero uno solo acusa a los líderes israelíes del crimen de usar el hambre como arma de guerra desde noviembre del año pasado, y solo Israel está acusado ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Ambas partes han violado el derecho internacional humanitario, pero ni por asomo en la misma proporción, y la violencia es producto de la ocupación y el despojo, que son la base del problema. Y yo quisiera añadir algo, ¿no? La colonización de Jerusalén Este y Cisjordania ha sido continua, ya sea con gobiernos de izquierda firmantes de los acuerdos de Oslo, durante las mismas negociaciones para, digamos, dar autonomía a los palestinos en Cisjordania, y por gobiernos de derecha o izquierda. Entonces, ha sido, digamos, una política de Estado, la colonización continua de Cisjordania y Jerusalén Este, con el fin de, precisamente, impedir un Estado palestino viable en ese territorio, ¿no? Justamente un poco, claro, frente a toda esta ocupación y sistemática, digamos, restricciones que justamente son las bases por las cuales, digamos, se ha realizado esta acusación de genocidio por parte de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pienso yo en ese texto que sacó hace poco el historiador Enzo Traverso, Gaza ante la historia, en la cual tiene un fragmento que, digamos, resulta un poco polémico, ¿no? Porque él señala, y cito, la violencia palestina tiene la fuerza de la desesperación. Brota de una comunidad de dolor y resentimiento, forjada por décadas de ocupación despiadada que ha convertido la Franja de Gaza en una prisión al aire libre. No se trata de idealizarlo, pero hay que comprender sus raíces. Jamás es popular entre una gran proporción de palestinos. Eso es un hecho. Es popular sobre todo entre los jóvenes de Cisjordania, entre los que no puede afirmar su influencia por medios coercitivos. Es popular porque lucha contra la ocupación. Posteriormente, él pasa a realizar una suerte de defensa del legítimo uso de la violencia contra la colonización, ¿no? Apelando a Franz Fanon, entre otros, en tanto el fin es, cito, transformar la violencia estéril y vengativa en violencia liberadora y revolucionaria. Claro, las referencias que él toma son referencias a los años 60, en el contexto de los procesos de descolonización. ¿Hasta qué punto estos argumentos, realizar estos argumentos para, digamos, defender, digamos, esta respuesta por parte, digamos, de algunos sectores palestinos, podrían resultar hoy en día todavía válidos, útiles, y, bueno, quizás incluso sus alcances podrían ser, pues, la plausible aprobación de la población palestina y los actos del 17 de octubre, ¿no? A ver, los palestinos tienen derecho a usar la violencia para conseguir su liberación, en principio sí, pero desde el punto de vista del derecho internacional, ese uso de la fuerza tiene que atenerse al derecho internacional humanitario. La forma en que han usado la fuerza los grupos palestinos no se atuvo al derecho internacional humanitario, como no se atuvo tampoco jamás el uso de la fuerza por parte del Estado de Israel. Pero, digamos, el 7 de octubre no es un legítimo ejercicio del derecho a la resistencia. Primera cuestión, ¿no? Segunda cuestión, tienes la obligación, incluso cuando usas la fuerza dentro del marco del derecho internacional humanitario, de intentar calcular las consecuencias políticas del uso de la fuerza. Yo creo que el uso de la fuerza por parte de Hamás ha sido contraproducente para los fines de los propios palestinos. Recordemos que la primera vez que Benjamín Netanyahu llegó al gobierno fue en 1996, cuando estaba detrás de Simón Peres, el candidato laborista, en las encuestas. 96, sí, efectivamente, 96. Estaba detrás de Simón Peres, pero Simón Peres, que era gobernante interino, tras el asesinato por un radical israelí del primer ministro Isaac Rabin, Simón Peres asesinó a un líder de Hamás en Gaza, y jamás lanzó ataques brutales en zonas urbanas de Israel que voltearon la tendencia en favor de Netanyahu. La paradoja aquí es que el Likud apoyó a grupos islamistas radicales, de los cuales nació
Hamas para quitarle legitimidad al liderazgo de izquierda secular que tenía más audiencia a nivel internacional y contribuyó a crear a Hamas. Luego Hamas contribuyó al triunfo de Netanyahu y ahora Hamas hace lo que hizo el 7 de octubre en el contexto del gobierno más extremista de la historia de Israel. Un gobierno que dijo explícitamente a algunos de sus miembros, cuando menos, que quería recolonizar Gaza. Entonces era previsible que iban a actuar con la brutalidad criminal y genocida con la que lo están haciendo. Eso es responsabilidad de Hamas. Ahora, Hamas en parte por las consecuencias de sus acciones ahora ya no es popular. Según el The Economist, aunque no dice de dónde obtiene la cifra, pero es un medio serio, el apoyo a Hamas en Gaza ha colapsado, habla de un 6% de apoyo en Gaza. Lo que sí se puede decir, o sea, pero esto no justifica jamás, sino a la gente que actúa, bueno, en realidad nada justifica lo que hace Hamas, pero entiendes la motivación de algunos jóvenes que son parte de esa organización. Finkelstein, por ejemplo, este autor judío, descendiente de víctimas del Holocausto, cuenta la historia de su madre cuando ve los bombardeos contra ciudades alemanas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y le dice, pero acá también están matando civiles. Y su madre le responde, ellos intentaron exterminarnos, tenemos derecho a llevarnos a cuantos podamos de ellos en el proceso. Y Finkelstein dice, yo hubiera deseado que mi madre tome una distancia crítica respecto a su propio sufrimiento para juzgar de manera más ponderada los bombardeos sobre ciudades alemanas como Dresden, que hoy día nadie dudaría en calificar como crímenes de guerra, pero entendí en ese momento que mi madre tenía derecho a odiar a la gente que destruyó su vida, ¿no? Y en ese sentido es comprensible la motivación de los jóvenes que son integrantes de Hamas, aunque nada pueda justificar ética o legalmente acciones contra civiles israelíes. No sé si quisiera agregar algo, profesor Rodolfo. Quizá lo único positivo en medio de esta tragedia es, de alguna manera, lo que dice el historiador israelí judío Ilan Pappé, ¿no? Dice, precisamente la brutalidad que está, de alguna manera, desplegando Israel en el territorio palestino, de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, probablemente, no, ya de hecho está conduciendo a un cambio en la actitud mundial, digamos, de las poblaciones, no tanto de los gobiernos, pero de las poblaciones de los países desarrollados, de Estados Unidos, de Europa, en contra precisamente de lo que está haciendo Israel. Y está creciendo, digamos, el apoyo externo a una solución definitiva al conflicto basado en dos estados o en un solo estado, ¿no? Pero probablemente, precisamente la brutalidad desplegada por Israel ahora sea lo que dice con optimismo Ilan Pappé, el preludio del fin de ese régimen de apartheid que mantiene sobre los palestinos. Bueno, justamente yendo un poco hacia esa visión quizás optimista, ¿no? de la solución del conflicto, podríamos también un poco preguntarles acerca de su opinión al respecto, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, recientemente, en diciembre del 23, Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, señalando de que ellos estarían cometiendo genocidio contra la población palestina. Por otro lado, en mayo de 2024, la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Sin embargo, a pesar de esas acciones, que parecen indicar pues, una suerte de posicionamiento internacional cada vez más mayoritario en contra de lo que está ocurriendo en Gaza, queda la incertidumbre acerca de si finalmente se llegará a acatar lo señalado ante por la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Dado el antecedente de Rusia, ¿no? Que, digamos, no lo cumplió. Y también queda la duda de hasta qué punto las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional serán realmente efectivas. Entonces, a partir un poco de esto, ¿cómo ven ustedes el desarrollo del conflicto a mediano plazo? O sea, ¿creen que estamos en un momento álgido, crítico, o en realidad será un hito más dentro de los tantos hitos de este conflicto que lleva más de 50 años en curso? A ver, lo inmediato es urgente, o sea, parar el genocidio. Y
prevenir la posibilidad de la expulsión en masa de los sobrevivientes. Si eso no se logra, el futuro va a ser, digamos, tenebroso, ¿no? Yo sí creo que en la eventualidad de que eso se detenga, pero esa eventualidad no me atrevería a apostar que eso vaya a ocurrir. Todavía creo que la moneda está en el aire. Pero si se evitara la consumación del genocidio, de la limpieza étnica, sí creo que el futuro para Israel va a ser mucho más difícil que el pasado. No solo por el cambio en la opinión pública, sino por el cambio en el derecho internacional que va a acelerar el cambio en la opinión pública. La Corte Internacional de Justicia todavía no ha fallado en el caso, pero admitió la demanda, cosa que no estaba obligada a hacer, pudo haberla desestimado por falta de pruebas. Pero la definición de genocidio de la Convención Internacional sobre la materia requiere la intención de cometer genocidio. Y nunca ha habido una manifestación más clara de esa intención que la de los gobernantes israelíes. Las referencias a masacres bíblicas de parte del propio Netanyahu, un ministro, el ministro de Hacienda o de Finanzas, diciendo que Gaza será completamente destruida porque toda Gaza es una infraestructura terrorista, declaraciones del ministro Ben-Gvir diciendo que Netanyahu no solo cometió un error imperdonable al permitir el ingreso a cuentagotas, pero ingreso al fin de alimentos a Gaza, sino que además de impedir el ingreso de alimentos a Gaza, había que bombardear los depósitos de alimentos que había en Gaza. El entonces, en octubre de 2023, ministro de Defensa, que por eso está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad y usar el hambre como arma de guerra por la Corte Penal Internacional, el ministro de Defensa Yoav Galán, diciendo no van a entrar alimentos, ni medicinas, ni agua, ni combustible a Gaza, destrucción total de la infraestructura civil, la Corte lo dice, 360.000 unidades de vivienda dañadas o destruidas a enero de 2024, más las que se han destruido o dañado desde entonces, cuando se supone que Hamas solo tiene, y los grupos palestinos solo tienen cerca de 30.000 milicianos. Si hubiera habido uno en cada vivienda atacada, habrían muerto todos 12 veces. Entonces, y la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel que detuviera sus ataques en Rafah, que permitiera el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria. Israel ha ignorado esas órdenes porque son vinculantes de la Corte. Así que yo no tengo ninguna duda de que la Corte va a fallar que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Más la decisión de la Corte Penal Internacional en términos de narrativas históricas, pero también sobre el presente, Israel tiene perdido el debate. ¿Algo para complementar por su parte? Yo quisiera agregar que una de las paradojas que tiene la historia, ¿no? Antes de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, Israel estaba sellando acuerdos con varios países árabes vecinos, que precisamente de haberse sellado de forma normal todo, se estaba dejando de lado el problema palestino. Estaba fuera del foco, digamos, de la opinión pública mundial. Los atentados del 7 de octubre y la respuesta brutal de Israel, por muy brutal que sea, digamos, o salvaje el atentado del 7 de octubre, ha generado, digamos, que el mundo de nuevo ponga los ojos en la situación de los palestinos en Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania. Y probablemente por eso hay algunos que son optimistas en relación a que la situación que se vive actualmente, por muy crítica que sea ahora, en el futuro no va a poder sostenerse, porque está claro que es un régimen de apartheid. Más allá del genocidio y los crímenes de guerra, hay un régimen permanente y diario de apartheid contra los palestinos, que había estado fuera del radar durante mucho tiempo y que los atentados del 7 de octubre lo han vuelto a poner sobre el tapete. Entonces, quizás ese sea, digamos, un futuro esperanzador a mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, un poco con ese optimismo, quizás podemos girar un rato, antes de finalizar la entrevista, girar un rato al caso peruano, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que ustedes mencionan, ¿no? Es que están abiertos al debate con portavoces, digamos, de la otra, digamos, de la causa sionista.
Pero quizás la pregunta sería, ok, si bien, digamos, ¿cuáles serían los intereses de Israel, o en este caso, digamos, de Likud y de, digamos, todos sus portavoces, de, digamos, promover esas narrativas, no solamente, claro, en Europa, en Estados Unidos, donde, digamos, la población judía, digamos, no hay una fuerte presencia judía, sino también en Latinoamérica? Es decir, ¿por qué razones habría interés en promover esa narrativa también en la región? O qué podrían ofrecer eventualmente a cambio, ¿no? Si estoy pensando, por ejemplo, en esta noticia a finales de julio que decía que Elbit System instalará plantas de ensamblaje de armas acá en Perú, ¿no? O sea, ¿cuál es, digamos, sería el interés de Israel acá en la región a la hora de promover esa narrativa, de tener esos portavoces? Bueno, el gobierno de Dina Boluarte, fiel a sí mismo, acaba de firmar un contrato para construcción de armamento con una empresa israelí que, según propia confesión, algunos de sus productos han sido usados primero en territorios palestinos ocupados, han sido probados con la población civil palestina. Es una empresa que está mencionada en el informe de la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados, Francesca Albanese, como una empresa que se ha beneficiado económicamente del genocidio y es cómplice del genocidio. Con esa empresa hemos firmado o estamos a punto de suscribir un acuerdo de cooperación militar de decenas de millones de dólares. Ese es uno de los fines de Israel. Otro tiene que ver con la misma razón por la que Irán a veces busca tener presencia en América Latina. El iraní es un régimen sancionado tanto por países europeos como por Estados Unidos y busca, digamos, decir que no está aislado internacionalmente y busca oportunidades de cooperación en países como los nuestros, donde hay algunos regímenes. Bueno, Irán tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de países de la región y tiene embajadas en la mayoría de los países de la región, me refiero a Sudamérica. Pero hay algunos regímenes específicos que tienen un nivel de cooperación mayor, las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero Israel hace algo similar. Pretende que no está aislada internacionalmente buscando apoyos en terceros países y también tiene un largo historial de alianzas con dictaduras, y ya no hablemos solo de dictaduras, con el régimen del apartheid en Sudáfrica. Alianza tuvo una relación estrecha con el régimen racista de minoría blanca sudafricano. Y es un poco eso, ¿no? Lo que no puedes conseguir en Europa, aunque Israel no tiene mayores problemas en Europa, en realidad Europa de la palabra no pasa, nunca pasa la acción, pero frente a las condenas que pueda recibir en Europa, busca resarcirse en países del sur global para pretender, igual que Irán, que no está aislado internacionalmente. Sí, bueno, solo agregaría que, claro, a diferencia de Irán, que ha recibido múltiples sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, y está realmente aislado, Israel tiene el apoyo casi total del gobierno de Estados Unidos, tanto de Biden como de Trump ahora, y de la Unión Europea, como dice Farid, no pasan de la palabra, pero no toman ninguna medida concreta para sancionar a Israel. Por eso Israel, digamos, se siente impune para cometer todos los crímenes que comete. Sí, en esa misma línea, ¿qué normas de derecho internacional ha violado Rusia en Ucrania, ¿no? En primer lugar, adquirir territorio por medio de la guerra. Ha anexado territorio que adquirió a través de la guerra. Eso contraviene el artículo segundo, un inciso específico del artículo segundo de la Carta de la ONU. Pero Israel ha hecho exactamente lo mismo. Israel no lo hizo en 2014 o 2022, como lo hizo Rusia, sino desde 1967. Segunda norma que ha violado Putin y por la cual está requisitoriado por la Corte Penal Internacional, violar el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra relativo al trato debido a la población civil en tiempos de guerra. El artículo 49 prohíbe desplazar población civil del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante. Por violar esa parte del artículo 49 está requisitoriado Putin.
Pero ese mismo artículo también dice que está prohibido desplazar población civil del territorio de la potencia ocupante al territorio ocupado. Eso es lo que hace Israel con los asentamientos. Mientras Putin está requisitoriado por eso, por la Corte Penal Internacional, y Rusia ha sufrido 18 rondas de sanciones por parte de la Unión Europea, no hay una sola sanción contra Israel por parte de la Unión Europea, y más bien hay colaboración plena de Estados Unidos. Digamos, si bien los líderes israelíes ahora están requisitoriados, dos de ellos requisitoriados por la Corte Penal Internacional, nunca fueron requisitoriados por la misma razón por la que es requisitoriado Putin, habiendo violado exactamente el mismo artículo de la misma convención. Y bueno, luego ya de esta muy interesante entrevista, quizás podríamos finalizar con algo un poco más extendido. Bueno, sobre este conflicto se ha escrito mucho en distintos géneros y también, digamos, se ha publicado en distintas producciones artísticas. Entonces, quizás podría ser algo interesante que cada uno de ustedes pueda recomendar 3 obras, ya sea literatura, ensayo, novela, película, acerca de esto que ustedes consideren imprescindible para que el público aquí presente pueda, digamos, conocer un poco más acerca del conflicto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, 3 obras que las tengo, digamos, referenciadas y que me han servido también para poder hacer esta entrevista han sido, por un lado, La cuestión palestina de Edward Said, Gaza ante la historia, ya mencionada de Enzo Traverso, y desde el lado de literatura, el texto Palestina en pedazos de Lila Meruane. No sé, digamos, si ustedes tienen algunas otras obras que considerarían interesantes, imprescindibles, para poder conocer más este conflicto. Yo recomendaría el documental No Borderland, que ha ganado el Oscar. Es muy importante para entender precisamente la dinámica de la ocupación israelí por parte del Estado israelí, de los colonos israelíes de Cisjordania, y cómo viven los palestinos esa ocupación. En cuanto a libros, yo me quedaría con La limpieza étnica de Palestina, de Ilan Pappé, historiador judío israelí, y otro historiador judío israelí, Shlomo Sand, su libro La invención de la tierra de Israel. Yo estaba pensando en cosas recientes, más que, digamos, textos canónicos. En ese sentido, coincido con el documental No Other Land, que es sobre Cisjordania, no sobre Gaza, sobre la ocupación en zonas de Cisjordania que nunca estuvieron bajo autonomía palestina, ¿no? Se llama No Other Land. Está también el libro que ha aparecido hace muy poco de Rashid Khalidi, Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia, que está en español. El título es un poco distinto en el original en inglés y está disponible en librerías. Yo lo compré en Crisol, hasta donde recuerdo. Pero también un texto de derecho internacional, o en todo caso vinculado más a normas de derecho internacional, que es el texto de Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, que se titula Anatomía de un genocidio. Si quieren ver documentados el tipo de acciones e intenciones expresadas o llevadas a la práctica por Israel, que constituye un genocidio mucho antes de la hambruna actual, además, vean Anatomía de un genocidio de Francesca Albanese, que repito, fue enviada por la ONU para elaborar este reporte. Bien, y con eso entonces yo creo que podemos terminar la entrevista, nuevamente recomendando entonces la lectura imprescindible, creo, en un contexto de urgencia para entender el conflicto palestino-israelí. Agradecemos al profesor Farik Hajad y al profesor Rodolfo Sánchez Escorbe su presencia aquí. No sé si quisieran dar unas últimas palabras a nuestro público acerca del libro, del tema. Agradecer la oportunidad, espero haber estado lúcido porque estoy francamente agotado, ha sido un día muy largo, pero ha sido un gusto. Espero que este sea, digamos, un motivo para que la audiencia, la teleaudiencia, digamos, adquiere el libro y entienda un poco la dinámica del conflicto y lo comprenda más, ¿no? Listo, Gracias. entonces yo creo que con eso podemos terminar la entrevista. Muchísimas gracias y también a nuestro público agradecer la atención durante esta conversación. Los invitamos a comprar el libro, que bueno, ya debería estar para agotarse la
la primera reimpresión, entonces estamos esperando quizás seguramente más ejemplares en unos meses. Esperemos que no por eventos desafortunados, sino más bien justamente por la demanda de conocimiento, ¿no? Entonces, los invitamos a que sigan atentos porque tenemos una serie de entrevistas también en las próximas semanas que ya pronto iremos soltando. Muchas gracias a los dos coautores y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego.